Bueno, ¿cómo andan? Arrancamos para respetar a los que llegaron temprano. Avísenme si alguno ve que alguien esté en sala de espera y yo no me doy cuenta. Tal vez avisan por el chat. A ver si acá me figura alguien. Ahí está, ingresa Tobías. Bueno, módulo 3. Módulo enfocado en lo que es normativas, códigos y programa de inspección. Un poco el recorrido que hicimos hasta acá es, módulo uno tuvimos lo que sería la introducción de la introducción, un poco el porqué, ¿no? Las definiciones, el contexto industrial, un poco qué es una refinería, cómo está compuesta, qué equipos tienen, qué procesos son a grandes rasgos los que se llevan a cabo para después, estudiando casos históricos relevantes, justificar un poco el porqué de la implementación de un sistema como lo que es la gestión de activos. Como hablamos, todas estas cosas son obviamente costosas, hay mucha gente involucrada, vimos ensayos y demás, toda esa información hay que procesarla, tenerla documentada, tener gente que la entienda y que la pueda aplicar, con lo cual no es que uno decide porque sí hacer una cosa como esta, sino que lo hace en forma premeditada por el alto costo que tiene, pero también tiene altos beneficios, por eso es que se lleva en la práctica. Módulo 2 ya nos metimos un poco más en el qué, las herramientas. Por un lado, hablamos de la inspección visual y todo lo que son varios tipos de ensayos no destructivos. Hay otros tal vez más sofisticados. En la próxima clase vamos a ver alguna cosa un poco más sofisticada, pero básicamente lo que se usa aprobado por las normas suele ser eso es, digamos, lo base que uno tiene que saber. Y después están las metodologías, ¿no? El cómo proceso esa información que relevé. Hay una fisura, ¿puede seguir operando el equipo o tengo que planificar una parada? Y también, como vimos, las paradas de planta son muy costosas. Por un lado, dejas de producir y por otro tenés que invertir un montón de plata y generalmente para seguir haciendo lo mismo, ¿no? No, perdón que alguien, me parece que están, ahí está, en sala de espera. Digamos, la parada de planta a veces se aprovecha para hacer proyectos nuevos, pero muchas veces es, por ejemplo, si un equipo tiene una fisura, uno repara esa fisura y el equipo no produce nada nuevo, simplemente se puede mantener en operación en forma segura. Entonces es importante el qué haces con la información que relevás. Hay que reparar, sí, no. Y hoy vamos a estar viendo en este módulo 3 un poco más el cómo. Dice, bueno, hay que reparar. ¿Cómo? ¿Cómo lo reparo? Porque vamos a ver que hay veces que una reparación, entre esta clase y la que viene, una reparación que no es adecuada puede terminar siendo mucho peor que lo que estaba. Entonces, siempre es importante cuando uno va a tomar acción sobre un equipo o sobre una planta, intervenir algo, asegurarse que las cosas queden mucho mejor de lo que estaban antes que uno llegó. Si no, no tiene ningún sentido la intervención, es un peligro. Y bueno, después en el último módulo vamos a estar viendo un poco mecanismos de daño más complejos. Y ya vimos algunos ensayos y demás. Vamos a estar viendo programa de inspección esta clase, la clase que viene ya cosas un poco más complejas. Mi idea no es entrar en mucho detalle, es más que nada para que sepan que existe y si se cruzan con este tipo de cosas en la industria, lo tengan guardado por ahí en algún lado y puedan rápido llegar a la fuente donde está la información concreta. Generalmente no es tan importante tener mucha información porque es imposible, es muchísima, pero sí acordarse los atajos, ¿no? Cómo llegar a, a conseguir una fuente que te dé respaldo para poder dar una recomendación o poder tomar una acción que generalmente en la industria se hacen en periodos muy cortos, ¿no? Uno no tiene 3 meses para estudiar algo. Cuando surge un problema, depende cómo sea, a veces en minutos, a veces en horas, a veces en días o a veces puede llegar a ser algún estudio más tranquilo que uno le pueda dedicar 1 o 2 meses, pero generalmente es bastante dinámico. Hay que buscar a la persona que lo sepa y respaldar bien y poder sacar una recomendación de qué hacer. No hay,
no son procesos extensos, digamos. Y bueno, y todo esto que estábamos viendo hasta este punto de los mecanismos de daño complejo termina siendo un input muy importante para las paradas de planta. Y como adicional vamos a estar viendo nuevas tecnologías porque tanto las herramientas de inspección como la forma de gestionar evolucionan todo el tiempo. Ahora está mucho más tema robot, tema Internet de las cosas, todo lo que es inteligencia artificial, y tienen mucho potencial por la cantidad de datos que pueden analizar, que para una persona sería tal vez imposible, y una inteligencia artificial bien alineada te lo puede resolver en minutos, ¿no? Como resuelve otras cosas, también puede tomar decisiones en una planta de proceso. Entonces, objetivo del curso, ¿no? Son repasar un poco códigos y normas más significativas, no vamos a ver todas porque estaríamos, no sé, 3 días leyendo normas, por lo menos dos o tres de las más grandes. Yo no puse normas de auditoría que suelen ser muy importantes, todo lo que son las ISO, también es importante que para su carrera profesional sepan que existe y sepan más o menos cuáles son. Acá nos vamos a enfocar más en lo que es más enfocadas en integridad mecánica, ¿no? Después, bueno, comprender un concepto que es importante, depende de en qué posición esté, que es la presentación legal. En Argentina y en el mundo en general, esta información o una parte de esta información se tiene que utilizar para mantener la habilitación de la planta. Entonces, vamos a tocar ahí levemente, digamos, ese punto para que lo tengan en cuenta. Entender el impacto que tienen estas normas sobre la seguridad y la operación diaria. Ya vimos bastante, pero bueno, es importante reforzar ese concepto. Y bueno, vamos a repasar algunos de los programas, por lo menos los más significativos, o que yo en mi experiencia, digamos, más se aplican en refinerías sobre equipos fijos, tuberías y tanques, que acá lo separo porque son tanques atmosféricos, no son los grandes tanques de combustible, pueden ser nafta, gasoil, JP, etcétera, y también incluye tanques de crudo. La Secretaría de Energía en Argentina regula tanques que tengan más de cierta proporción de hidrocarburo, hay que presentarlos y es muy estricto con todo el seguimiento, el diseño, controla muchas cosas, así que también tenemos un apartado de estos tanques. Un poco lo que son códigos y marco regulatorio es porque, como vimos, la seguridad y la confiabilidad no pueden ser secundarios a la producción, porque una falla te puede dejar totalmente fuera de juego y además se puede volver inviable operar una planta si estás con problemas de confiabilidad constantes. Así que esto es tan importante como la producción. La producción por ahí está más ligada a la plata, pero hay que tener siempre en cuenta que esto tiene impacto directo en plata y en seguridad, ¿no? Todo lo que es gestión de activos. Lo que vimos de los incidentes en la primera clase fueron llevando al desarrollo de normas y regulaciones muy robustas a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, API y ASME tienen carácter de regulación legal, digamos, su cumplimiento no es optativo como es en Argentina, que en Argentina hay que cumplir algunas cosas específicas que dicta la ley y muchas veces uno además cumple cosas de API porque son importantes. En otros lugares directamente la regulación te dice cumplí API, punto, ¿no? Entonces tenés que cumplir absolutamente todo y ahí es muy importante cómo lo registrás y lo demostrás. Bueno. Normas ASME. ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿no? Bueno, uno de los códigos de ASME es el BPVC, que es el Boiler and Pressure Vessel Code, que es boiler calderas y pressure vessel es todo lo referido a recipientes sometidos a presión. Eh, y es un conjunto de códigos internacionales que van desde el diseño, la fabricación, la inspección y la prueba de equipos en general. Después, dentro de sus secciones está la sección 8 tanto División 1 como División 2 que es específico para recipientes sometidos a presión, y la sección uno que es específica para calderas, porque tiene particularidades varias, digamos, la caldera. No sé si las vieron, pero básicamente son como si fuese una cámara con quemadores internos
y las paredes, una de las partes, ¿no? La parte radiante, que es bastante importante, son tubos conectados a otros tubos, digamos, tienen como chapas que los van uniendo, que se lo conoce como membrana. Entonces esos tubos trabajan con radiación directa de la llama, lo cual lo hace distinto a otros recipientes sometidos a presión. Por eso tiene muchas particularidades, control y demás. Lo que es el ASME 313 es específicamente para process piping. También, si alguno llegara a entrar en la industria nuclear, digamos, de generación eléctrica de nucleares, la 313, y hay varios códigos, 311, perdón, y hay varios códigos específicos en función de las características. Si uno está haciendo ductos en el medio de campos libres, digamos, aplican otros códigos. Básicamente, al igual que el anterior, tiene códigos que regulan el diseño, fabricación, inspección y prueba, en este caso de tuberías dentro de planta de proceso, que como pueden ver ahí al costado, se ven, no sé, serán 10, 12 equipos y todo lo demás que se ve son todo tipo de cañería. Entonces, es muy importante lo que es el control de las cañerías, porque son muchísimas y uno no puede inspeccionarlas completas, sino que tiene que seleccionar qué partes va a mirar. Así que es muy importante que la totalidad de las líneas de proceso estén hechas de acuerdo a este código, que define los requisitos para asegurar que estos sistemas puedan soportar las presiones, temperatura y las características de los fluidos que contienen en forma segura. Después, otra de las normas muy importantes es el API, que es la American Petroleum Institute, que está enfocada en el equipo una vez que está en servicio, ¿no? Por eso ahí está, por ejemplo, API 510 es específico para inspección de recipientes sometidos a presión. Establece los requisitos de inspección, reparación, alteración y reclasificación. Reclasificación es cuando un equipo se diseñó para cierta presión y tal vez en la planta uno necesita que pueda subir un poquito más la presión de lo que está diseñado. Muchas veces se pueden agarrar lo que diseñó ASME, que tiene que tomar factores de seguridad, extras de espesores por corrosión, porque cuando uno diseña un equipo tiene que pensar para cuántos años está diseñado. Puede estar para 15, 20, 30 años. Entonces, dentro de 30 años ese equipo tiene que seguir siendo apto para operar. Entonces uno tal vez pueda decir, bueno, lo uso un poco más de presión, pero en lugar de que dure 30 años, lo verifico para 20, 25, lo que sea. Y si es necesario, requerido y aprobado, se puede realizar. Por eso la parte de la reclasificación. Lo que es API para recipientes, pero después se replica en el resto de los API, define intervalo de inspección, si el equipo se va a inspeccionar cada 5 años, 10 años, o generalmente es también a mitad de vida remanente. Por ejemplo, si hay un equipo, uno no quiere hacer nada, cada 5 años lo abre. Si vos lo ensayás externamente y podés ensayarlo, ¿no? Y te da que la vida es de 14 años, de- puede ser que pueda decir, bueno, lo abro a los 7, no lo abro a los 5. Si por el contrario te da 8 años de vida remanente, aunque vos en principio lo podías abrir a los 5, como es 5 o mitad de vida remanente, lo tendrías que abrir a los 4. Entonces, después ahí, el fin de for service, el RBI y demás, uno puede empezar a jugar finito. Como esto te permite argumentar para modificar este tipo de intervalos. Pero esto ya te define todo el proceso, ¿no? Es un procedimiento bien clarito de qué hacer, cómo hacerlo. Te determina los métodos, no cualquier método va a ser adecuado para cualquier recipiente, para cualquier lugar o para cualquier condición. Y también las calificaciones de las personas que van a estar involucradas. Por ejemplo, si uno lo requiere en Estados Unidos, como decía, es ley y mire el inspector proceso que sea API 510 certificado. En Argentina no es necesario, más allá que realmente es una buena, si puede aplicar, tiene otro costo, pero sin duda es una buena opción.
Otras guías que se pueden aplicar es el API 22, que detalla guía más detallada de la inspección en sí, y por ejemplo 573, que es más específica para calentadores y calderas, es decir, calderas chicas, grandes y otras formas de que estén involucradas dentro del mismo código, ¿no? API 570, lo mismo que la anterior o muy parecido, pero enfocado a lo que es piping de proceso. Eh, que es fundamental obviamente para gestionar los circuitos, que eso por ahí es una palabra o un detalle importante. En las refinerías se trabaja por circuitos de cañerías que cumplan funciones similares y que las condiciones sean parecidas. Entonces uno tiene todos los isométricos, esas líneas documentadas y las trabaja como una unidad para simplificar, ¿no? Porque son tantos metros de cañería que empieza a tomar decisiones generales, que también tiene a su vez una guía específica con las prácticas de inspección detalladas. ¿Qué hacer si la línea está aislada? ¿Qué hacer si la línea es cíclica? Sube la temperatura, pero después se enfría y en ese proceso de enfriamiento puede haber condensación. ¿Qué pasa si la temperatura, generalmente si la temperatura es muy alta, es bueno porque la línea se mantiene más seca. Si la línea no trabaja a suficiente temperatura, hay que ver un poco el entorno, si uno está cerca del mar, por ejemplo, o justo tiene, no sé, la torre de enfriamiento que genera mucho vapor cerca, puede ser que lleve en algunos momentos del año a condensaciones, entonces podés tener correcciones externas, porque generalmente uno se enfoca mucho en lo que es corrosión interna, pero salvo algunas corrientes particulares, lo que es la nafta pura, el gasoil puro, son bastante inocuos o favorables para la línea, no tienden a generar corrosión. Igual siempre después empiezan a haber condensaciones u otros productos que pueden estar dentro de la línea que sí pueden ser muy agresivos y hay que tener mucho cuidado dónde mira uno y con qué herramienta lo mira, ¿no? Y después, bueno, estos son los tanques que yo le mencionaba, tanques atmosféricos, no trabajan con presión externa, interna, perdón, e incluso tienen arriba formas de aliviar en caso de que se pueda generar una sobrepresión interna, tienen forma de aliviarlo e incluso el techo del tanque, en los casos que tenga un techo soldado al shell, se llama la pared, ¿no? Está diseñado de forma tal que se pueda romper y desprender. Si miran incidentes de tanque, van a ver que no es poco común que algún techo salga volando. Eso es a propósito porque si juntara presión, en lugar de romperse el techo, se rompiera la unión piso-shell a nivel de suelo, tendrías un derrame tremendo, ¿no? Porque todo el producto que está dentro, que puede ser los tanques chicos para plantas de distribución, cosas chicas, pueden arrancar en 1000, 2000, 3000 metros cúbicos. Las refinerías arrancan generalmente arriba de, salvo algunos particulares, arriba de 10.000, 15.000, con tanques de crudo que pueden tener 50.000, y ya en el sur se usan tanques de 150.000 metros cúbicos, con lo cual se llega a romper la unión piso-shell y tenés un problema tremendo. El diseño de estos tanques es obviamente importante y crítico, y hay dos códigos. El API 650, que es si uno va a construir un tanque absolutamente desde cero y te rige todo el proceso, desde el diseño, fabricación y lo que es la erección, ¿no? Eh, Verticalizar el tanque, que hay varios métodos. Se pueden, muchas veces si ven que se ven como rectángulos en la chapa, esas son toda la vuelta se lo llama virola y tiene distintas chapas que se van soldando, se pueden subir con grúa y soldar en posición, que tiene mucho trabajo en altura y riesgo para las personas, o se puede construir a nivel de piso e ir levantando con gatos hidráulicos, que es mucho más seguro y tiene muchas ventajas. Pero eso es para tanques nuevos. Y después tiene un código específico para tanques que ya estuvieron en servicio, porque uno no puede aplicar por ahí las cosas tan idealmente como si lo puede hacer cuando arrancas de cero y vos te pones, o alguien se pone a diseñar de cero el equipo, puede tomar muchísimas decisiones. Cuando entras a un tanque ya existente, puede ser que el tanque sea roblonado, que es como se construía antes, que no, los procesos de soldadura no eran confiables, entonces las chapas se ponían con remaches con temperatura para que contraiga y tenían juntas.
Entonces ingresás un tanque como eso y no te aplica nada del 650, pues esos tanques ya se están sacando del servicio. Pero bueno, hay, puede haber forma de mantenerlos en servicio y también puede haber que entres un tanque que no cumpla con 650 y 653 te ayude a alcanzar un estándar correcto para poder, por un lado, habilitarlo en forma segura y por otro, obviamente, que pase los requisitos legales. Todos estos tanques, si tienen combustible, se presentan y el gobierno tiene el registro detallado de cada uno de ellos. Uy, perdón que pasé dos. Bueno, algunos fundamentos rápido, digamos, API, que es el Recommended Practice 571, te detalla todos los mecanismos de falla. Digamos, si alguien va a trabajar vinculado a la parte de integridad mecánica o gestión de activos, es importante que agarre el API 571 y por lo menos lo recorra una vez completo para entender todas las cosas que pueden pasar. Después, API 577 está enfocado en soldadura y metalurgia, así que obviamente si uno va a estar en esos temas es importante que se meta. Y 579 lo vimos, que es el Fitness for Service, ¿no? Que es para poder definir en función de una situación anómala identificada con información si se puede mantener en operación o no y qué habría que hacer en caso de, digamos, si uno está buscando lo mínimo indispensable. Y como siempre, hay distintos grados de... Vos podés buscar alcanzar la próxima parada, podés alcanzar eh, restablecer la vida útil original del equipo. Esa es una decisión que se toma en el momento en función de los tiempos y los costos. Y generalmente uno como especialista en el tema puede recomendar, pero son otros los que aprueban esa decisión, ¿no? Porque están involucrados temas financieros, de seguridad y demás. Otra de las normas que está enfocada a lo que es la gestión de riesgo es API 580 y 581, que regula lo que es la inspección basada en riesgo. 580 describe los principios y elementos de un programa, el qué y el por qué, y 581 proporciona la metodología cuantitativa detallada para el cálculo del riesgo, ¿no? El cómo avanzar. Y permite priorizar los esfuerzos de inspección basándose en lo que vimos de lo que es la matriz de probabilidad-consecuencia. Entonces uno enfoca sus esfuerzos y gastos en las cosas más relevantes, ¿no? No enfocarse mucho en algo que era muy probable que se pinche, como yo le mencionaba, una línea de agua. Tal vez es mejor que te llamen y te diga que se pinchó y la vas y la reparás, a dedicar un montonazo de esfuerzo para tratar de identificar dónde se va a pinchar y tal vez no es tan fácil, es un esfuerzo muy grande para una consecuencia muy baja. Y ahora nos vamos un poco a programas específicos. Interrúmpame cualquiera si tiene alguna duda, quiere ver algo puntual, abra micrófono e interrúmpame, pues yo los tengo en el costado, pero no los estoy viendo todo el tiempo. Así que cualquier cosa, interrúmpame. Programa de inspección. Entonces, esto es la aplicación de las normas, ¿no? Que por un lado está inspección y por otro la parte de presentación legal y cuando uno va a un equipo, de hecho antes de ir a un equipo, ya tiene que saber qué va a presentarse para la ley, todos los requisitos de la ley, tiene que haber estudiado códigos, normas y muchas veces normas internas para ver cómo inspecciona la compañía en la que uno está ese equipo particular, porque cuando uno está en el campo, ya estás en el equipo, te lo abrieron, lo limpiaron, lo que sea, y por ejemplo vas a entrar al equipo a hacer una inspección visual inicial, tenés que saber qué vas a mirar, cuál es el mecanismo de daño que afecta a ese equipo. Va a haber fisuración, va a haber corrosión, la corrosión va a estar abajo, va a estar en la interfaz, si es que hubiera entre dos fases distintas de líquido, puede ser que esté en la parte superior. Es un equipo que tuvo antecedentes de tener defectos en los nobles por que se coma la soldadura, porque se corroa el niple a la brida. Entonces, esas cosas uno puede ser que si es muy experimentado ya lo sepa de memoria, o si lo hace regularmente, pero si no, hay que repasar toda la información antes de salir a planta y llegar al equipo a hacer una buena inspección. Eh, lo que hablamos de líneas aéreas va por circuitos, eso también se analiza previamente y después se define qué es lo que se va a hacer. Inspecciones de líneas enterradas, que ahora vamos a ver las particularidades que tiene.
y programas especiales, que esto lo vamos a estar viendo en la clase siguiente para que no sea tan denso. Suele el equipo de gestión de activos integrar también lo que es la inspección de dispositivos críticos, como pueden ser válvulas de seguridad, disco de ruptura, a veces están los venteos de los tanques, lo que son las válvulas de presión y vacío, y puede haber, digamos, se pueden definir dispositivos que sean críticos para la seguridad de la planta, que tengan un tag específico y lo siga este sector para que toda la información quede correctamente documentada y cuando un inspector o alguien vaya a hacer una recomendación o tomar una acción, sepa la compañía que está tomando toda la información anterior en consideración para eso. Y todo lo anterior, si se puede hacer fuera de una parada de planta, mucho mejor porque los costos son más bajos. Generalmente tomar una acción en una parada de planta eh, suele tener un sobrecosto de entre el 300-400% y a veces por ahí más, por la forma en la que se trabaja, hay premio de parada, eh, perdón, hay alguien para ingresar, está. Eh, entonces, todo lo que se puede hacer en servicio, mejor, aunque haya que tomar medidas para prevención, a veces llega un punto de riesgo que la compañía decide no avanzar, como en uno de los casos que vimos históricos, que quisieron reparar una línea en operación y terminaron haciéndola fallar y provocando un incendio tremendo. Entonces es importante conocer y tener experiencia y saber decidir qué se hace en operación, que es más barato y tiene menos impacto en la planta, y qué no puede hacerse en operación, y idealmente se planifica para la siguiente parada. Para eso hay que asegurarse que lo que uno está encontrando pueda llegar a la parada, o tal vez muchas veces se tiene que adelantar una parada o hay que tomar la decisión de hacer una parada de emergencia, ¿no? Que de todos modos, digamos, aunque sea de emergencia, tiene un procedimiento específico, a menos que la planta se pare sola, siempre se busca pararla en forma segura, pero tiene un impacto altísimo porque uno no está preparado, no tiene los materiales, no tiene la gente, los productos que uno tiene generalmente son para mantener la refinería en operación, pero si la refinería se para, uno necesita un stock totalmente distinto de productos. Lo que tiene le sobra y le va a estar faltando lo que supuestamente iba a producir. Las planificaciones de la refinería se hace la diaria, la semanal, la mensual, a 3 meses, con lo cual el impacto es altísimo. ¿Por qué no pasa esto? Ahí está. Bueno, lo que es inspección de recipientes, que obviamente tienen, por un lado, para proponer en servicio un recipiente hay que inspeccionarlo, hay que entregar documentación legal. Generalmente se hace, es muy importante, si se puede hacer, lo que es el base cero. Se hace un relevamiento de todos los puntos críticos del equipo, para lo cual ya se estudia previamente lo que te va a decir API para el futuro. Uno ya lo tiene que saber y se hace una primer medición de todo, porque las chapas no son parejas. Uno puede comprar una chapa de un cuarto, pero después cuando la va a medir con el ultrasonido, por ejemplo, y va a tener una medición muy precisa, va a encontrar medidas muy variables. Entonces, si uno anotó que la chapa tenía un cuarto y después sube o baja, te va a estar empezando a indicar que el proceso estuvo haciendo cosas que tal vez no las hizo. Entonces lo que se hace es, se registra el espesor de la chapa original declarado por el fabricante, eso se documenta y generalmente se presenta también legalmente, y después se hace la medición base cero. Se releva todo el equipo y se dice, bueno, el día que nosotros entramos por primera vez estaba así y nunca se había usado. Entonces, a los 5 o 10 años, cuando alguien lo abre y lo mide, puede ver exactamente, porque incluso se definen los puntos, los sectores en los que se va a medir, entonces ya la precisión que tiene de esa comparativa es muchísimo más alta. Pero bueno, esto es inspección para recipientes sometidos a presión. Las líneas, por un lado está los circuitos, que son características parecidas, y después se definen los puntos, ¿no? Que se identifican como CML, que son las locaciones para monitoreo de condición. Estos son los lugares específicos que se marcan en un isométrico que tiene
Digamos, uno puede ir siguiendo los codos, dónde está la soldadura, todos los accesorios que tiene la línea, la geometría, y ahí se identifica exactamente dónde hay que tomar acción y cómo se va a medir. Entonces, parecido a lo que veíamos antes, cuando una línea es nueva, se mide ahí y a partir de ahí siempre se mide en el mismo lugar. Entonces, uno tiene una muy buena comparativa para ir siguiendo la vida útil de la línea, y también esos ML están evaluados. Por ejemplo, si una línea es, la corrosión que puede tener es generalizada y no hay nada que la agrave, uno va a buscar los puntos más fáciles para medir que estén a nivel de piso, donde muy fácilmente se puede medir. No va a ir a una plataforma en voladizo a 30 metros de altura si es exactamente lo mismo. Ahora, si no es lo mismo y es importante hacerlo a la altura, también hay que poner el CML allá y cueste lo que cueste, una vez que ya está definido, se inspecciona donde corresponde. Y después las líneas suelen tener puntos de riesgo específicos. Por ejemplo, tramos muertos. Tramos muertos cuando una línea, por ejemplo, se dejó una conexión lateral para a futuro hacer una extensión y no se está usando. Al no usarse puede generar, y generalmente genera, condiciones más perjudiciales que la línea que está en operación. ¿Por qué? Porque una línea con operación continua tiene arrastre de si hay algún depósito o algo, va a estar circulando en forma continua. En cambio, en un tramo muerto puede ser que eso se deposite y al depositarse te genera una condición nueva que no corresponde a la línea. Digamos, si uno piensa una línea de nafta, toma decisiones, pero si algo es un tramo muerto, las decisiones que está tomando no están considerando el no flujo. Entonces, todo lo que son tramos muertos, por ejemplo, se inspeccionan específicamente, lo que son conexiones menores también, por muchos incidentes que hubo en la industria y las características que tienen. Las conexiones tienen un ensayo particular, generalmente radiografiado doble, ¿no? Se hacen dos radiografías, una frontal y una lateral, para tener un muy buen relevamiento de la condición de esa conexión, y también pueden ser otros puntos que el inspector, idealmente certificado API 570, defina que es requerido tomar decisiones, acciones puntuales por el riesgo que pueden tener esas zonas críticas. Bueno, después estamos en lo que es líneas enterradas, que obviamente son líneas que por algún motivo, a veces es por riesgo de, para que no interfieran con otras líneas, para que no sean dañadas por otros procesos, o porque donde tienen que ir es un requisito que vayan enterradas. Se hacen de esta manera. Tiene algunos beneficios, pero obviamente son líneas costosas de instalar y muy difíciles de inspeccionar, con riesgo de que sean dañadas, porque en las refinerías y en general hay procesos constantemente, calles abriéndose, se están haciendo desagües nuevos, fundaciones, pilotaje. Entonces, cualquiera de esos procesos te puede interferir con tu caño, con lo cual hay medidas de seguridad que se toman en el diseño y después para inspeccionar. Por un lado son complejas y por otro es crítico que si es probable que una pérdida sea muy difícil de detectar, porque vos podés tener, no sé, un ducto que va desde Puerto Rosal en Bahía Blanca hasta Dock Sud o hasta Bransen o a la refinería de La Plata, está lleno de ductos enterrados. Entonces es muy importante cómo uno monitorea. Más que nada esos ductos grandes tienen monitoreos puntuales, en las refinerías no se usa porque los tramos son muy cortos y tendrían demasiada interferencia entre la cantidad de líneas, con lo cual dentro de una refinería una pérdida puede tener impacto ambiental significativo. La inspección es, como se ve ahí, muchas veces se hace un pozo, con lo cual uno tiene acceso directo, que ahí figura inspección directa, a un tramo puntual. Una línea puede tener kilómetros y kilómetros. Esa persona está viendo esos 10 metros de línea, obviamente lo va a inspeccionar para ver cómo está la zona de la soldadura, que generalmente los caños pueden venir revestidos, pero después siempre hay una parte que se hace soldadura en sitio. Entonces hay que ver ese parche que se le hizo al revestimiento, esa reparación o acondicionamiento. En esa zona está bien. Si uno identificara que hay
un problema grave, puede tomar decisiones qué hacer con el resto de la línea. Si uno ve que está todo perfecto, el revestimiento está bien, la zona de soldadura está bien, muchas veces se hace un ensayo que ahora vamos a ver más adelante, que es, no, en realidad lo vimos la clase pasada, lo que es la onda guiada, que es conectar ese collarín y poder inspeccionar la línea hacia adelante y hacia atrás. Entonces la persona, por un lado, tiene una inspección directa y por otro está teniendo una inspección indirecta a través de ese método a las partes que no desenterró. Con toda esa información puede tomar decisiones en función de este código. Bueno, resumen del código, hago una pausa. Si alguien quiere preguntar algo, no hay nadie en lista de espera. ¿Se entendió? Fue bastante rápido. Cuénteme un poco. ¿Alguno tuvo experiencia con código de diseño, normas de inspección o algún tipo de inspección de alguna línea? No. Bueno, entonces, resumen general, normas, ASME, recipientes, calderas, cañerías y hay más. Yo acá lo focalicé a lo que es más habitual dentro de una refinería. Si les interesa, pónganse a mirar porque hay líneas o códigos para distintas líneas, distintos recipientes y distintos rubros. Y rigen, como dijimos, lo que es, por un lado, diseño y fabricación de equipos nuevos. Después está lo que es API, que esto es inspección, reparación de equipos. Hay que tenerlo en cuenta antes de ponerlo en servicio, pero va a todo a lo largo de la vida del equipo, ¿no? Es gestión de activos a lo largo del ciclo de vida del activo, que son, por ejemplo, algunos API 510, recipientes, 570, cañería, 650, 653, hablamos de tanques atmosféricos. Esos son un poco los más habituales con los que es después 571, mecanismo de daño, y 580, 81, RBI y lo que es Fitness for Service. Esos son los más habituales dentro de gestión de activos, subgrupo integridad mecánica. Y vimos algunos primeros programas de integridad de inspección para recipientes, líneas y tanques, para lo cual se aplican todas las normas que vimos en este módulo y herramientas como los ensayos y todas las consideraciones que tuvimos del punto de vista de seguridad, y matriz de riesgo, process safety y demás que vimos en las dos clases pasadas. Así que con esto englobamos lo que es el alcance, salvo parada de planta. Acá tenemos un primer pantallazo amplio, digamos, de todo lo que es gestión de activos para equipos fijos. Como decía, módulo siguiente, nos vamos a enfocar en programas específicos y ahí avísenme si al... En principio voy a hacer un pantallazo liviano, digamos, como para que hayan escuchado que existen. No es mi idea en este curso meterme en las características. Tiene muchas cosas químicas, obviamente, internas, todos estos procesos de degradación, más que nada los avanzados, que son muy interesantes, pero por ahí es más para una persona que vaya a trabajar en la parte que es corrosión o metalurgia en una refinería. Si no, nosotros lo que vamos a hacer en este curso es un repaso más liviano, como decía, de los distintos programas más específicos y con eso vamos a llegar a parada de planta, que es un punto muy importante para la toma de acciones y es donde uno tiene acceso a la planta de una manera poco habitual, ¿no? Porque hay unidades que por ahí paran cada 5 o 6 años y uno ahí tiene la posibilidad de ingresar, no sé, torre atmosférica de crudo es un caso habitual y uno tiene la posibilidad de ingresar y recorrerla completamente, ver toda la bandeja, todos los soportes, todos los internos, nozzles, obviamente todo el recipiente completo internamente. Generalmente también es un buen momento para inspeccionar externamente de una forma mucho más abarcativa, porque los equipos, un alto porcentaje, la verdad no lo tengo calculado, de los equipos están con alta temperatura. Entonces, por ejemplo, se puede hacer muchas veces una medición de espesor puntual
pero no se puede hacer un rastreo porque si uno apoya el palpador y lo mantiene durante unos segundos, el palpador tiene una parte de plástico en la punta que se derrite. Entonces, o también para un buen acople se utiliza un líquido, digamos, que haga de acople entre el transductor y el equipo para tener mediciones bien más confiables y tal vez con alta temperatura no se puede aplicar porque se secaría demasiado rápido y uno tiene que hacer una medición en seco. Entonces, todas esas dificultades de la operación habitual no están en una parada de planta, con lo cual uno puede tomar este tipo de acciones, ¿no? Desaislar en forma más segura, uno puede desaislar tal vez una torre completa que en operación no lo podría hacer porque si uno enfría toda la torre, le cambia todo el proceso a la gente de operaciones, en cambio una parada de planta eventualmente se puede llegar a hacer, obviamente es muy costoso y es mucho más habitual hacer lo que se conoce como mediciones spot, ¿no? Se hacen ventanas, generalmente incluso las aislaciones de los equipos ya vienen con ventanas para poder desmontar fácilmente y no tener que sacar toda la aislación perimetral para tomar una medición puntual. Pero bueno, una parada de planta es un muy buen momento para inspección y además de lo que es reparación y toma de acciones en general, que eso vamos a estar viendo en la clase pasada, que es un cierre importante, digamos, de la parte de gestión de activos y después la parte que es un adicional, digamos, de nuevas tecnologías. Algunas de las cosas que se están usando o se usan en el último tiempo, más sofisticadas, digamos, de lo habitual y que pueden servir para otros rubros también, así que me parece que está bueno que lo repasemos. Así que bueno, por esta clase sería todo. Si tienen alguna pregunta, abra micrófono, si se acuerdan más tarde, escriban por WhatsApp en el grupo si quieren, así respondo y todo lo pueden ver. Y si no, nos veremos la clase 4. Cualquier comentario que me quieran mandar, si voy rápido o lento, si algo quieren profundizar más, si se quedaron con alguna duda, mándenme un WhatsApp si quieren por privado. Y la clase que viene, que va a ser la última, aprovecho y lo vemos en detalle. Y los que no hayan visto que estén viendo esto grabado o no hayan, si alguno no vio alguna de las clases pasadas, aproveche y véalas así, cualquier duda que le surja, tenemos una oportunidad la clase que viene que vamos a tener tiempo para charlar en detalle. Así que bueno, y alguien tiene alguna duda, y si no, estamos en contacto. No, Dale, ella Miguel, me... muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en Muy claro. contacto. Muchas gracias. Cuí- Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, a usted. cuídense. Chao, chao.